Bien, en cuanto a los objetivos de la clase, básicamente van a ser diferenciar los conceptos de lo que es el proceso de desmielinización y el de dismielinización, abordar la fisiopatogenia brevemente de lo que implica una desmielinización y ver dos enfermedades en particular, la neuromielitis óptica y la enfermedad desmielinizante aislada. Bien. La primera pregunta que nos surge es pensar qué es desmielinizante y qué es dismielinizante. Básicamente, el proceso de desmielinización va a ser un nervio que ya tiene la vaina de mielina bien instaurada y por un proceso que en general tiende a ser inflamatorio o autoinmune, se destruye. ¿Sí? Enfermedades que pueden desmielinizar el nervio van a ser esclerosis múltiple, neuromielitis óptica que les voy a dar, las enfermedades desmielinizantes y después otros procesos inflamatorios autoinmunes. Después tenemos lo que es la dismielinización. La dismielinización de lo que me habla es que hay una incorrecta producción de la vaina de mielina. ¿Sí? O sea, en una tengo mielina y la destruyo, en la otra directamente no formo suficiente mielina, con lo cual ya ustedes pueden ir pensando cuáles van a ser las consecuencias de esto. Voy a tener menos conducción nerviosa, con lo cual se va a dificultar tanto a nivel sistema nervioso central como periférico. Ya van a ver cuáles son de cuál a medida que vayan leyendo el tema. Bueno, si se acuerdan brevemente, teníamos lo que es la producción de mielina en el sistema nervioso central, que está dado por los oligodendrocitos, y la formación de mielina en lo que es el sistema nervioso periférico, que está dado por las células de Schwann. Bien, primera enfermedad, la neuromielitis óptica. Básicamente es un trastorno autoinmune inflamatorio que va a estar desencadenado en general. Puede ser esporádico, o sea, porque X motivo el cuerpo reacciona. Se dice que hay una base genética, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Vamos a ver que en general hay predisposición, pero básicamente lo que pasa es que hay un ataque, o sea, voy a tener la activación de los linfocitos B, perdón. Esto es lo que me diferencia a la esclerosis múltiple, la alteración basal de linfocitos T. Y los linfocitos B lo que van a estar básicamente generando son anticuerpos que son anti-aquaporina 4. Si se acuerdan de renal cuando cursaron o lo vieron algo ahora en neuro, que lo dudo, yo lo vi mucho en renal, las aquaporinas eran básicamente canales de agua y nosotros tenemos 13 subtipos de aquaporinas. Básicamente lo que varía es en qué región del cuerpo se encuentran. Particularmente las aquaporinas tipo 4 están localizadas en los astrocitos que conforman la barrera hematoencefálica. Con lo cual, si yo tengo una alteración de las aquaporinas, una destrucción de las aquaporinas o una alteración en su mecanismo normal, básicamente lo que va a generar es un edema. ¿Sí? Si se acuerdan, en el sistema nervioso central teníamos edema citotóxico y el edema vasogénico. Acá lo que va a predisponer va a ser el edema vasogénico. Levemente eso es la fisiopatogenia. De cualquier manera se sigue en estudio porque es una enfermedad muy reciente, que les comento de nuevo, es un poco por descarte. ¿Cómo se me va a presentar el paciente? Básicamente tienden a aparecer con dolor ocular y también es retroauricular, que básicamente lo que genera es eritema, hinchazón en la zona, molestias. También se puede presentar con paraparesia o paraplegia, se puede presentar con incontinencia urinaria y también puede tener pérdida o alteración de la sensibilidad, algo como una especie de polineuropatía, ¿sí? Pero lo fundamental es que voy a tener un síntoma sensitivo / motor con la manifestación ocular que tiende a ser unilateral. Eso es algo importante. Ahora, ¿cómo diagnostico la patología? Básicamente hay criterios que son absolutos y criterios de apoyo. En general uno lo que va a tender a hacer es hacer una imagen
descartar esclerosis múltiple, porque como después lo va a comentar mi compañera, se puede presentar de diferentes maneras. Pero lo importante es tener la neuritis óptica y la mielitis aguda. Ahora, lo que sí voy a buscar en sangre van a ser los anticuerpos. Voy a buscar IgG de la neuromielitis óptica. Son anticuerpos específicos que en general si disparan es ya indicativo de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, y esto se los digo para la vida, en general, uno de los tratamientos que nunca le van a decir mal es plasmaferesis. Básicamente lo que haces es barrar todos los anticuerpos que hay en el organismo y de esta manera se detiene el ataque, ¿no? Pero si el ataque es agudo, si la persona me llega a la guardia con este dolor tan intenso y por ahí con una paraparesia, básicamente lo que se puede hacer es dar corticoides, que les voy a dar endovenosos. En general la elección es metilprednisolona. Después lo que voy a hacer es rotar a prednisona vía oral, justamente para tratar de evitar la inhibición del eje. Siempre tengan cuidado de eso, no queremos un pushing. Acá les puse dos imágenes, básicamente para que vean la diferencia de cómo un paciente que llegó a la guardia en agudo, se le dio plasmaferesis en agudo, se le dio metilprednisolona y tuvo una mejoría de la visión y de básicamente el dolor que tenía. Bueno, acá les hice un cuadro de las diferencias entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Después yo les recomiendo que hagan muchos cuadros de neuro porque la verdad sirve un montón para así diferenciar las patologías. Siempre hay una patología que tiene un síntoma en específico que me va a marcar y así digo, ¿es esta o esta? Pero bueno, como para que yo les voy a hablar de la neuromielitis óptica, pero básicamente, de nuevo, acuérdense del tema mielitis y la neuritis. En general el curso tiene recaída, que van a ver con la esclerosis múltiple que no es tan así. En cuanto a la edad, tiende a ser entre los 30 y 40 años, se presenta en la mayoría en mujeres. Y después, bueno, una cosa que esto ya es un poco más ambiguo es que una puede encontrar lesiones o puede no encontrarlas, puede haber pleocitosis, que es el aumento de los polimorfonucleares a nivel de líquido cefalorraquídeo cuando uno hace la punción lumbar, y después pueden aparecer en un 20% bandas oligoclonales que después verán bien qué es esto. Bueno, síndrome de desmielinización aislado. Es lo que se dice. Básicamente es una desmielinización que ocurre en el organismo, pero es aislado. O sea, básicamente puede aparecer en cualquier parte del sistema nervioso, con lo cual la sintomatología es extremadamente florida. En general lo que se hizo son unos criterios para poder pensar en este síndrome, porque es como de las últimas opciones que vamos a tener para diagnosticar al paciente. Una es que tenga un único evento de los síntomas y signos clínicos que me indican por una lesión. Después la otra es que tenga episodios recurrentes en una localización. Y después que tenga un evento clínico donde los síntomas y bueno, hallazgos que pueden encontrar en el examen neurológico me indica una lesión de varias localizaciones, no es solamente un área, digamos. Y la clínica básicamente es el que puse en imágenes como para que lo pensemos, pero después cada uno puede pensarlo en su casa, pero puede tener síndrome piramidal, que asumo que ya lo vieron, puede tener síndrome cerebeloso, puede tener alteración de lo que es la visión, o sea, puede tener una neuritis, puede presentar un síndrome medular y si no puede presentar un síndrome vulvar. Con lo cual es terrible tener este diagnóstico porque es muy difícil llegar, porque básicamente es muy florido, es todo lo de neuro. Acá les puse los criterios de McDonald. Los criterios de McDonald se van a utilizar por descarte. Los criterios en realidad son específicos de esclerosis múltiple, pero se usan como apoyo en estas dos enfermedades, tanto neuromielitis como la enfermedad aislada.
Acá lo que les puse son dos imágenes. Esta es un flare. Lo que van a ver es las hiperintensidades a nivel justa cortical y en la región ventricular. Con lo cual, lo que les invito a hacer es por ahí buscar imágenes, ¿no? Hay muchas imágenes de esta enfermedad y pensar según en dónde está la lesión, qué sintomatología me va a presentar el paciente. Este es un método súper específico, es un STIR se llama, y básicamente acá lo que se ve son las hiperintensidades que van de D3 a D7. Bueno, este paciente se presentó con un síndrome más medular. Diagnóstico diferenciales es variado. Yo lo que les recomiendo que hagan es que siempre los separen por sistemas, es lo que más ayuda. En cuanto a neoplasias, glioma, linfoma puede ser porque en realidad puede atacar cualquier parte del cuerpo. Déficit de B12, de cobre, que es muy raro. Después la otra es vasculitis. Vasculitis lo uno con lupus. Van a verlo después en reumato cuando les toque. Pero lupus tiene una manifestación cardinal que es la vasculitis a nivel del sistema nervioso central, que te puede dar una psicosis incluso. Entonces, van a ver variedades a nivel neuro. Sjögren es una enfermedad también de reumato, donde básicamente hay un ataque a lo que son glándulas, tanto salivales como secretoras en general, con lo cual es el síndrome de la persona que está seca. Después, bueno, obviamente de neuro, tener la neuromielitis óptica, más que nada, siempre HIV y sífilis terciaria, que es la que afecta al sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, como les había dicho antes, plasmafaresis puede ser en este caso, pero no es tan específico porque todavía no se consiguieron, no se encontraron los anticuerpos específicos para esta patología, pero se puede usar. Y después siempre metilprednisolona, después se rota prednisona, y después ya son tratamientos más específicos, experimentales, y es más cuando la enfermedad sigue progresando, que es interferón y teriflunomida, que es un inmunomodulador, es muy específico, ¿no? Y acá les puse una imagen como para que vean un poco cómo es la diferencia. Después mi compañera va a hablar bien de esclerosis múltiple, pero como ven, la neuromielitis óptica tiende a ser más difusa la hiperintensidad que se ve, a diferencia de la esclerosis múltiple. Estoy media loca, pero creo que se ve. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Ahora voy a hablar de la esclerosis múltiple. Como María ya me expliqué un par de cositas, pero bueno, va a estar bueno porque ahora van a terminar de cerrar el tema que quiero hacer. Bueno. En forma de introducción, lo primero que quiero mostrarles es esta imagen. ¿Por qué? Todos ellos son pacientes con esclerosis múltiple. Algunos, como verán, están en silla de ruedas, otros están como podríamos ser cualquiera de nosotros. Quiero que se queden con eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver a lo largo de la clase de que no todo se ve para la misma discapacidad de los pacientes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando cruce por un consultorio nuestro, puede ser que tenga esclerosis múltiple y que no, pero pondremos así, dependiendo cuál sea la evolución clínica que tenga. Y un dato de color, ahora se acerca el 30 de mayo el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. ¿Por qué es tan importante y tiene un día mundial? Bueno, respecto a la prevalencia. 2,5 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad.
cada 2 mujeres que encontremos va a haber un hombre. Así que tiene mayor prevalencia en el proceso femenino. Y la edad de diagnóstico promedio es entre los 30 y los 40 años, en un 80%. O mejor dicho, vamos a hacer un 70%. 15% va a tener el diagnóstico pasado los 40 años. Y el restante lo va a tener antes de los 20, que es muy raro. Pero más o menos el rango que se tiene que quedar, edad promedio, 30 años. ¿Cuál es la definición de dermatología? Es una enfermedad desminimizante, ya explicó mi compañero lo que era, se caracteriza por ser autoinmune, inflamatoria y desminimizante y degenerativa, lo cual, que lo que más importante es que puede involucrar la lesión en todo el sistema nervioso central. Vamos a ver que principalmente las lesiones ocurren a nivel periventricular y en el cuerpo calloso. Pero puede ser que tengamos lesión a nivel celular o en cualquier otra parte del sistema nervioso. Por eso la sintomatología va a ser tan variada, porque lo vamos a ver en un momento. La fisiopatología. Hay un gran dilema con esto porque no está 100% comprobado. Pero se da por la activación de linfocitos T, CD4+, TH1, Esto lo que haría es atacar la vaina de mielina. Y esto, una vez que pasa al sistema nervioso central, se activa una reacción inflamatoria en la cual se secretan citoquinas. Y esto es lo que produce el daño. Este proceso es lo que puede provocar el daño solar, que puede ser temprano o tardío. Bien. Ahora, los síntomas. Como ya dijimos, como puede ser la lesión en cualquier lugar del sistema nervioso central, la sintomatología va a ser sumamente variada. Pero vamos a tener síntomas que son más comunes en nuestros pacientes. A la cabeza, neuritis óptica. Como dice la palabra, neuritis es una inflamación ocular. Esta puede ir acompañada con distrofia y otros síntomas visuales. Pero principalmente el paciente va a ir con dolor ocular. Después podemos tener ataxia, problemas en movimiento. También es muy característico que el paciente venga con, doctor, no siento una parte de mi cuerpo, con problemas sensitivos. Y una vez que está muy avanzada la enfermedad, voy a encontrar sintomatología como vejiga neurológica o incontinencia sexual, continencia urinaria, pero esto es importante aclarar que es un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Bueno, ahora, ¿qué tengo acá? Que es importante que voy a usar un poco de mouse y les voy a pulsar más tarde. Pero les voy a arrancar el pulso. Ahí lo ven. Bueno, estas son las diferentes evoluciones clínicas que tiene esta enfermedad. Tiene 4. Primero, el brote recaída regresión. Yo lo que quiero es que me presten atención en esto. Bien. Acá se trazaron 2 ejes. El que es vertical es respecto a la discapacidad. Y el horizontal es respecto al tiempo. Entonces, estos gráficos que vamos ahora a ver acá es lo que explica cómo es la evolución, para que vayan siguiendo. El más común es brote o recaída regresión. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá tengo un daño neurológico donde voy a encontrar la sintomatología que tiene que durar más de 24 horas. Lo voy a tener acá, el paciente va a venir y luego, en 10 semanas, voy a volver a bajar y voy a recuperar. Yo voy a venir un paciente al consultorio, me duele el ojo, no siento una parte de mi cuerpo, tengo problemas para caminar y ha pasado ciertos días, no va a volver a pasar. Pero que esto es importante, cuando yo ahora lo voy a ver en los criterios también de Martona. ¿Cuándo voy a sospechar que esto no tiene que ser más, no tiene que pasar más de una vez por mes? Si esto me ocurre y tengo más episodios una vez por mes, no lo voy a sospechar. Tiene que haber, con el espacio de 1 a 2 meses, los episodios, y por lo menos 2 en el año. Al menos al principio de la enfermedad. Después esto puede ir variando. El segundo tipo es progresiva secundaria. Entonces, como verán, acá que es el gráfico rosa, en un primer momento, ¿cómo se ve esto? Como un brote, recaída, regresión. Pero luego, al pasar los años,
30 años. A los 50 ya estoy teniendo un poco de discapacidad, pero puede ver que por momentos tenga también brotes y tenga un momento donde de verdad tenga mucha sintomatología y después se da un poco, pero no voy a tener una recuperación completa. Después tenemos la primaria progresiva o progresiva primaria. Esta es la más rara. Solo ocurre en el 10% de los pacientes. De hecho, vamos a ver más adelante que hasta hace 10 o 15 años ni siquiera se tenía en cuenta. En lo cual va a iniciar, pero esta no va a tener brotes. No es que voy a tener, no sé, 2 o 3 días donde voy a tener una sintomatología terrible, sino que cada vez voy a estar peor. Que posiblemente sean los pacientes que vimos al principio en silla de ruedas, que también puede ser la anterior que vimos recién, pero es muy característico. Es bastante más discapacitante. Y el cuarto tipo es la progresiva con recaídas y brotes, que también se inicia como una primaria progresiva, pero que cada vez voy teniendo más discapacidad desde un primer momento del diagnóstico, pero también sumado tiene brotes. Respecto al diagnóstico de esta patología, principalmente es clínico, así que es muy importante la anamnesis y la historia clínica que tengamos el paciente. Hay que concentrarnos en preguntar cómo fueron los brotes, hace cuánto lo tienen, cuánto dura. Y sumado a eso, tenemos que realizar una resonancia magnética, porque en el estudio de resonancia es el mejor y casi diría el único en el cual se ven las lesiones que vamos a ver más adelante. La ecografía no es el estudio indicado para esta patología. Sumado a esto, vamos a ver ahora que también se pueden pedir tanto la punción lumbar como potenciales evocados. Pero estos son complementarios al diagnóstico. ¿Bien? Que es cuando la resonancia todavía no me brinda una certeza real de la enfermedad, pero tengo una sospecha clínica importante, bueno, realizo los otros estudios. Bien. Acá les muestro dos resonancias. Tenemos, a la izquierda tenemos una resonancia cerebral normal y a la derecha podemos observar esas lesiones, que son llamadas placas, son unas lesiones hiperintensas. Esto es lo característico. Bien. Como hablamos en la lesión antes, para reforzar, principalmente se ubica la sustancia blanca del sistema nervioso central a nivel periventricular y del cuerpo calloso. Bien, respecto a la punción lumbar, en el 90% de los pacientes, una vez que yo realice la punción lumbar, voy a encontrar las bandas oligoclorales. Esto puede ser que no común, todo es un porcentaje de los pacientes que no se encuentra, pero esto es bastante paciente, es el 90%. Por lo tanto, una vez que lo encuentro, es certeza. Y el otro estudio que le había mencionado anteriormente es el potencial evocado. Antes de la resonancia, este era un estudio que se reutilizaba para demostrar esta enfermedad, pero actualmente no se realiza tanto. Es que se usa como última instancia una vez que las anteriores no me dieron las certezas que yo necesitaba. Pero la sospecha clínica sigue siendo muy fuerte. Además, como verán, es un estudio que es bastante doloroso. El pequeño le agujas andando en el cielo. Bien. Antes de ir a los criterios, quería mencionarles acá respecto del caso de brote de recaída de lesión. A mí me pasó que cuando yo estaba haciendo prácticas en el consultorio, tuve la suerte de que me tocó una esclerosis múltiple con brotes. Y era una paciente, que era una monja, no me olvido más, que estuvo varios años en un convento de claustro. ¿Vieron los que no salen? Bueno. Y tuvo un montón de brotes, normalmente excepto que sea una razón muy puntual, uno no sale de esos claustros. O sea, es el encierro total. Y se tocó con el doctor y nada, le diagnosticó la esclerosis múltiple. Resulta que terminó dejando el convento por diferentes razones y hace 10 años. Cada una vez por año viene al consultorio y ahí es cuando yo la encontré. No volvió a tener ningún brote. Te dirán que tiene que ver si estamos diciendo que la fisiopatología en ningún momento habla de estrés. Bueno,
También se habla de infecciones, que es otra de las causas, como clamidia, como herpes. Todo es, como veremos, se estudió, se tomaron pacientes que tuvieron ciertas infecciones y en un 20% desarrollaron esclerosis múltiple. Ahora estaba con los criterios de nuestra casa. Bueno, estos criterios se arrancaron en 2010, pero se tuvo que hacer una actualización en 2017, que es la que está acá, que es un poco más amplia. Estos criterios antes del 2010 no existían y lo que ocurría es que dejaban de lado la esclerosis múltiple primaria y progresiva. ¿Por qué? Porque como no tiene la presencia de brotes, sino que cada vez adquiere más discapacidad, quedaba completamente exenta. Como verán, que después lo pueden ver mejor en sus casas, la presentación clínica, por ejemplo, el primer punto habla de 2 o más ataques. Ya está, me está dejando excluida la primaria progresiva. Y habla que, por ejemplo, el primero, bueno, si yo tengo 2 o más ataques, hago una resonancia y tengo la presencia de las placas que vimos antes, listo, es esclerosis múltiple. Pero ¿qué pasa? Si yo te hago la resonancia y capaz no tengo la presencia de placas todavía o no tengo suficiente daño zonal, bueno, te puedo hacer la punción lumbar. La punción lumbar no puede dar positivo con la presencia de las bandas cerebrovasculares. Entonces, bien, positivo. Ahora bien, esta enfermedad no tiene cura, como la mayoría de las que van a ver durante su cursado. Pero lo que se puede hacer es utilizar un tratamiento para generar la enfermedad, que es mediante inmunomoduladores. Que ahora lo vamos a ver, si es un cuadrito, que el más usado es el interferón 1A. Pero sí lo que se puede hacer es trabajar con la sintomatología del paciente. Entonces, vengo con dolor, te voy a tratar el dolor. Vengo con la depresión, porque no nos olvidemos que los pacientes con una patología crónica van a tener un componente emocional muy importante y no lo tenemos que dejar pasar. Es importante, casi les digo igual o más importante que a veces que los dolores, porque el hecho de sufrir un dolor constante o no saber lo que te pasa o estar cada vez peor, te lleva a un cuadro depresivo. Entonces, también vienen los problemas urinarios, que hablamos que es cuando está en una etapa avanzada de la enfermedad, tenemos fatiga, sensibilidad, acá. Les hice este cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un brote? Como mencionó Anita hace un rato, le vamos a dar un corticoide. Prednisolona. Respecto a los inmunomoduladores, es el que les mencioné recién, interferón beta-1. También se utilizan anticuerpos monoclonales. El problema de eso es el costo. Son muy caros. Entonces, no en todos los lugares van a brindar este tratamiento. Pero está estudiado que es bastante efectivo. Respecto a la fatiga, vamos a darles un estimulante al sistema nervioso central. Los dos que están en rojo, como verán, son la sintomatología urinaria, la sintomatología sexual. Esas, ¿podremos tratarlas? Sí, pero lo que corresponde es derivar un luego. Pero igualmente se los mencioné. Ahí también está la depresión, que les mencioné el apoyo psicológico y también le puedo dar un antidepresivo. Pero no nos tenemos que olvidar del apoyo psicológico. Siempre tenemos que trabajar a la par de la interconsulta. También la elasticidad, le puedo dar benzodiazepinas, pero también el paciente va a tener que hacer ejercicio. Ahí también va a trabajar con kinesio. Y respecto al temblor, con... Bien, tengo un paciente con una sospecha clínica. ¿En qué cosas tengo que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales? No sé si algunos compañeros quieren decirlos o los digo yo. Como quieran. Una sospecha clínica y si tiene foco puedo pensar en una ACV, en el tumor, una malformación arteriovenosa. Perfecto. Algo focal. Claro, todo va a depender de cómo es la presentación del paciente. Si es un paciente con un síntoma puntual, bueno, voy a pensar cosas que me pueden dar ese síntoma, que son más fáciles, porque capaz si es una neoplasia, una malformación arteriovenosa, una ACV. Obviamente va a haber cosas que me van a acercar o me van a alejar de esas sospechas. Obviamente puede pasar una ACV en una persona de 30 años, pero ojo, también tengo que tener, no es tan frecuente. ¿Puede pasar? Sí, lo conozco, pero no es lo más frecuente. Y también tenemos que ver diagnósticos diferenciales respecto a cómo, a qué presentación, a la primera progresiva, enfermedades degenerativas, no me tengo que olvidar de eso. Sí, ya tienen unas cuantas, malformación de Arnold-Chiari,
no sé si la vieron, es una malformación que es congénita y de dos tipos, que puede provocar cierta sintomatología parecida, pero como ven, como depende de dónde está ubicada la lesión en el sistema nervioso central, me va a dar sintomatología distinta. Bueno, estas imágenes son de una paciente que fue al hospital italiano que vino con una clínica cerebelosa. Entonces, en la primera imagen lo que voy a tener es una resonancia en donde acá pueden ver las lesiones hiperintensas. En el B y el C son bordes distintos, pero es de la técnica FLAIR. ¿Por qué? Porque lo que hago es eliminar el líquido de la imagen para poder ver las lesiones con mayor nitidez. A ver, temas secuencias, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados al T1 y al T2, ¿sí? Que son las secuencias generales, pero la realidad es que hay un montón de secuencias derivadas de tanto de T1 como de T2 para formar distintas imágenes. Por ejemplo, Anika había mencionado el STIR también. El FLAIR lo que me permite es ver brillar la patología, ¿sí? Fíjense cómo por ahí, exactamente, en la imagen A, por ejemplo, a mí se me pierde un poco esos focos de inflamación con el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Marcando los puntos. Entonces, a mí se me pierden con el líquido cefalorraquídeo. En cambio, en la secuencia FLAIR, a mí esto me lo dijeron y siempre me quedó como que la patología brilla, ¿sí? Claro. Y queda resaltada, digamos, por sí sola. Sí, como así, deshidratar y dejar a reducir las lesiones que nos importan. Esta imagen es un T1, pero tienes una técnica llamada Black Hole, que, a ver si se ve bien. Ven que acá se ven unos puntos negros o intensos. Son aliens. No, es la lesión que estábamos hablando de la sustancia blanca, pero que lo que pasa es que lo que están viendo es durante como el proceso donde se está formando. Y acá, esta imagen es la misma que acá, pero con la administración de gadolinio. Entonces, te les está resaltando que, por ejemplo, acá, yo creo que lo ven, acá hay un poquito, ¿no? Está resaltado, pero ¿qué pasa? Que era el mismo que este, pero sin la administración de gadolinio. Quiero terminar con una imagen que lo que es importante es que la esclerosis múltiple tiene dos grandes los síntomas que se pueden ver y los síntomas que no. Los síntomas que podemos ver, tenemos los problemas de equilibrio, trastornos del habla, mismo podemos con los estudios que hagamos, que ya mencionamos antes, son los que yo puedo constatar. Pero en los otros, que el paciente te diga, tengo el dolor ocular, no lo vemos. ¿Por qué? Porque yo te puedo hacer un fondo de ojo. Puede ser que hay ciertos pacientes que tienen una congestión ocular, pero hay muchos donde va a haber el fondo de ojo normal. Pero el paciente me va a decir que tengo el dolor. También tengo la fatiga, la disfunción sexual, la incontinencia. Todo eso yo no lo veo una vez que llega el paciente. Por eso es muy importante y lo que quiero remarcar es hagan una buena anamnesis, una buena clínica y tengan en cuenta todos estos detalles porque es lo que realmente les va a dar el diagnóstico. Después lo van a confirmar con las imágenes, lo van a confirmar si quieren hacer una punción lumbar, si quieren hacer los potenciales. Y vimos que en cada caso cómo se usa. Gracias y está el diagnóstico. Bueno, ahora si les parece, 10 minutos, ¿qué hora es? Son 2 menos cuarto, a las 2, 15 minutitos. Sí, a las 2 bueno. En el fondo del ojo, cuando te realizan el fondo del ojo a una persona con esclerosis múltiple, ¿qué es lo que se evidencia, digamos? Porque no creo que curse con hipertensión endocrinal. O sea, no va a tener papilledema. El refrán es: el paciente no ve nada y el médico tampoco. ¿Qué quiere decir? El proceso de fondo de ojo es normal. ¿Por qué? Porque la lesión está por detrás de la cabeza del nervio óptico. Por lo que hace en el fondo del ojo, veo la cabeza del nervio óptico. Como la lesión está por detrás en el nervio, porque es una desmineralización, son axones puros lo que estás viendo,
Bueno, les puse esta imagen. Aviso que me va a costar un poco hacer esta clase porque yo generalmente lo hago más interactivo. Voy a tratar de no hacerlo, así que tengan paciencia. Bueno, el samba. ¿Por qué puse un samba? Porque ustedes cuando se suben al samba, si es que se subieron alguna vez, que, o sea, se siente como que se te mueve todo alrededor, como que te mueves vos y se mueve todo alrededor. Bueno, pasa. Ojos porque pasan lento. Básicamente, el vértigo es, en latín significa el trastorno del sentido del equilibrio. Es la alucinación del movimiento. Es literalmente que te gire todo alrededor o que uno gire alrededor de sí mismo, digamos. Entonces, el paciente te refiere que está en la casa y que le giran los muebles. Y es real que le giran los muebles. Sí. Bueno, para empezar, digamos, la fisiopatología del vértigo, tenemos que pensarlo, digamos, desde el octavo par, que, como ya saben, tiene una porción vestibular y una porción coclear. O sea, la cóclea se encarga de lo que es las vibraciones del movimiento. ¿Gracias? Y en conjunto, el vestibular y el coclear no solo se van a encargar de parte de la audición, sino que también de mantener el equilibrio. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque justamente el vértigo era la alucinación del movimiento. Y esto va a suceder, que ahora lo vamos a ver un poco más en la anamnesis dirigida, pero generalmente cuando el paciente se moviliza. O sea, cuando se levanta de la cama, etc. Y después tienen que tener en cuenta que tenemos también la parte central del octavo par, que como saben, bueno, sale de la protuberancia y demás. Entonces, tienen que tener en cuenta lo periférico y lo central porque van a dar una sintomatología diferente. O sea, no va a ser la misma la sintomatología que la lesión del octavo par a nivel periférico que la que dé la lesión del octavo par a nivel central. Bueno, se los respondo yo. La rama de la arteria auditiva interna es la cerebelosa anteroinferior. Cuando la cerebelosa anteroinferior se ocluye, o sea, se tapona, se produce el vértigo agudo y sordera unilateral. Es importante que tengan en cuenta esto, o sea, entonces, retomando, la cerebelosa anteroinferior es rama de la arteria basilar, del tronco de la arteria de la basilar. De ahí sale la auditiva interna. Esto cuando se ocluye produce, se puede ocluir tanto a nivel de la cerebelosa anteroinferior como de la auditiva interna. Y lo que va a producir es vértigo agudo y sordera unilateral. Tengan en cuenta ese dato, porque no se produce la sordera siempre. Bueno, entonces como les decía, el vértigo no se va a producir siempre. Lo que tienen que tener en cuenta es dirigir la anamnesis hacia el paciente. Bueno, eso es algo que lo ven mucho en el consultorio. Bueno, la cuestión es, tienen que preguntarle el horario, o sea, en qué horario comenzó, hace cuánto tiempo comenzó, porque capaz que les dice que tiene una evolución de 12 semanas, o capaz que le dice, no, hace 2 horas que estoy con vértigo. Entonces, una me hace pensar en una oclusión de la arteria y otra me hace pensar en, qué sé yo, vértigo paroxístico benigno, por ejemplo, si da las demás cosas, ¿no? Después, tengo que pensar en la actividad, si el paciente me refiere que le aumenta el vértigo cuando se levanta de la cama, o si me refiere que cuando hace actividad física y se sale a correr, le aumenta el vértigo. Eso es un dato importante. O sea, preguntar sobre las actividades de la vida diaria y de hobbies que pueda hacer, cuando le incrementa el vértigo o si es que no le incrementa el vértigo con estas actividades. Que generalmente sí, porque como vimos antes, el vestibular tenía 2 porciones, la coclear y la vestibular. Cuando yo me movilizo, se mueven adentro mío los otolitos y demás y hacen que yo pueda tener sensación de vértigo si es algo que está funcionando mal. Siempre preguntar también si disminuye o aumenta el vértigo, y eso es en cuanto a, no sé, en una
del 1 al 10, ¿usted qué siente? ¿Vértigo cuando se levanta? ¿Que se incrementa? ¿Que se mantiene igual? ¿Que se disminuye? Después, bueno, lo de los días que ya lo dijimos, también es importante tener en cuenta en las mujeres el ciclo menstrual. Esto no les puedo decir muy bien por qué la causa, pero generalmente cuando las mujeres están en su ciclo menstrual y tienen vértigo, les incrementa el vértigo. Y después, cuando el paciente se levanta de la cama, porque es el momento en donde más, digamos, tiene que hacer una presión para levantarse y sacudir la cabeza, y ahí les genera mucho vértigo generalmente a las personas. También es importante la medicación, porque hay medicaciones ototóxicas, por ejemplo los aminoglucósidos. Entonces es importante preguntar, porque si el paciente te dice, hace 5 días que vengo con vértigo, 5 días, bueno, ¿pasó algo hace 5 días? ¿Empezó una nueva actividad física? ¿Empezó a tomar algo diferente? Sí, me recetaron este antibiótico. Y bueno, sí, es ototóxico. Puede generar esto. Lo suspendemos y el vértigo se va. Después, preguntar si se asocia con dolores de cabeza. O sea, si es vértigo solo o si se asocia con dolores de cabeza. La presión arterial y los signos vitales, porque acuérdense de que también puede ser por una oclusión. Entonces puede ser que en realidad lo que esté sucediendo es, digamos, algo más agudo, algo más coronario, y no algo más crónico. Después preguntar si tiene alteraciones visuales, si tiene visión borrosa y demás, porque a veces se asocia al vértigo la visión borrosa y eso nos va a derivar, digamos, en qué parte estamos pensando, si es periférico, si es central, en dónde y demás. Bueno, las manifestaciones clínicas. Ahora te pido que pongas una y después la pulsión. Bueno, la pulsión se va a asociar, o sea, el síndrome vertiginoso, como todo síndrome, es una manifestación de signos y síntomas. Entonces, la pulsión es básicamente cuando el paciente se cae para atrás. Claramente esto es un meme, no sucede esto en la vida real. Por favor, no lo interpreten así. Sino que el paciente con un síndrome vertiginoso se cae para el costado de la lesión. Eso se llama lateropulsión. Después vamos a tener nistagmus, que ahora vamos a indagar bien, pero básicamente es el movimiento del ojo, el globo ocular pasado. Sí. Bueno, entonces vamos a centrarnos en el nistagmus. Entonces, como ya vimos, es un movimiento ocular anormal. El nistagmus puede ser tanto peduncular como de resorte. Puede ser también horizontal, vertical o rotatorio. O sea, lo que hay que tener en cuenta del nistagmus en el vértigo es que va a ser cuando nosotros le pidamos la mirada extrema hacia un lado, va a tener el nistagmus, el nistagmus siempre tiene fase lenta y fase rápida. Lo que va a hacer es que en la fase rápida va a corregir para el lado de la lesión. O sea, repito, nosotros le vamos a pedir al paciente que mire hacia un extremo, vamos a ver el nistagmus y el paciente va a tener la fase rápida y en la fase lenta va a corregir hacia el lado de la lesión. Eso nos indica de qué lado está la lesión. Siempre pasa esto. O sea, ustedes tengan en cuenta que la lateropulsión también va a ser para el lado de la lesión. Entonces, esto va a ser indicatorio de qué lado estamos hablando. Siempre en neuro ustedes ya lo están viendo que la clínica es soberana y que siempre que nosotros tengamos en cuenta estas cosas vamos a poder casi que saber dónde está la lesión sin ningún tipo de imágenes. Entonces tengan en cuenta esto de la lateropulsión para el lado de la lesión y la corrección del nistagmus para el lado de la lesión. Otra cosa del nistagmus que no me quiero olvidar es que es agotable cuando es periférico y cuando es central es un nistagmus inagotable. Bueno, después vamos a empezar con las maniobras semiológicas que se le puede hacer a un síndrome vertiginoso, un paciente con síndrome vertiginoso. Bueno, esta es la de Barani, lo que se pide es que
paciente ponga sus dedos hacia adelante, por favor, miren la pantalla. Y lo que van a ver es que si está normal, se va a quedar con los brazos fijos. Ahora, si tiene una lesión, se va a desviar. Ahora lo van a ver. Para el lado de la lesión siempre. Bueno, ven que se desvía. Eso es para el lado de la lesión. Recuerden siempre eso, grábenselo, para el lado de la lesión. Pasado. Porque pasarme por el dedo. Bueno, después también tenemos otra maniobra semiológica, que es el romper. Lo que vamos a ver, puse dos videos. El primero es un romper, digamos, sin sensibilización, y el segundo es sensibilizado. Lo que vamos a ver en el romper es básicamente la lateropunción. Y en el otro, porque capaz que en el romper común no lo vemos, no lo llegamos a ver, lo pedimos que lo sensibilice, ponga un pie, digamos, adelante del otro, y se produce la lateropunción para la lesión. ¿Lo pusiste? Sí, ya lo puse, ¿lo vieron todos? Y no lo vuelvo a poner. Ahí se ve la lateropunción. ¿Hay que ser de ojos cerrados? Sí. Bueno, después tenemos la marcha de Babinski. En la marcha de Babinski le vamos a pedir al paciente que haga 3 pasos hacia adelante, ahí lo están viendo normal, y 3 pasos hacia atrás. Lo que van a ver es lo patológico, ven que se desvía para el lado de la lesión, la marcha. La paciente está con los ojos cerrados, poner el huevo. Y si ven, se produce eso que, digamos, se desvía siempre para el lado de la lesión. Ahora se pasa la voz. Bueno, entonces tenemos dos clasificaciones del vértigo. Una que es la central y otra la periférica, lo que venimos hablando básicamente en todas las clases. El periférico básicamente es lo que hablamos al principio, es el órgano sensorial periférico de las vías nerviosas, y lo que va a tener de característico es esto que les comentaba de inicio brusco con sensación de movimiento del cuerpo, de ambiente, que eso es la definición de vértigo, sudoración, náuseas, vómitos, palpitaciones, palidez, que todos esos son, digamos, neurovegetativos, y nistagmus, que acuérdense que es agotable, o sea, cuando lo dedico a un costado es agotable. Después, periodos normales con crisis que duran menos de 2 semanas, y también pueden presentar disminución de la audición y acúfenos. Algo que no pasa con el central. El central puede ser tanto una lesión en el cerebro, cerebelo, médula espinal, y lo que va a generar es inestabilidad, oscilación, dificultad en la marcha, o sea, todo esto que venimos evaluando, digamos, venimos viendo, es más progresivo, sin periodos de calma, con crisis prolongadas, y se puede acompañar o no de síntomas vegetativos, que era esto que antes veíamos de náuseas, vómitos, palpitaciones, sudoración. Y no es agotable el nistagmus. También, digamos, el síndrome vertiginoso puede no ser de causa vestibular, o sea, es la causa más frecuente, pero puede no serlo, puede ser extravestibular. Entonces puede ser que tengamos visual, somatosensorial, neurológico central o incluso psicógeno. Lo primero es descartar lo más frecuente. Llévense eso de cualquier cosa clínica, descartar lo más frecuente. Bueno, etiologías. Vamos a tener tanto en lo periférico, lo irritativo, como lo parético. O sea, en cuanto a lo irritativo vamos a tener, por ejemplo, lo que les mencionaba antes del vértigo paroxístico posicional benigno, que después les puse un pequeño texto al final de la clase, pero es básicamente la movilización que se produce el vértigo, ¿no? Después paroximia vestibular, síndrome de Meniere, que es básicamente cuando se produce, lo van a ver en otorrinolaringología, esto no es una patología de neuro,
Pero bueno, se los comento para que lo sepan, que es cuando se llena, digamos, de linfa los conductos de la endolinfa y se produce vértigo. Bueno, después paréticos como neurinoma del octavo par, ahí me falta un palito, neuritis vestibular, infarto laberíntico, neurosífilis, etc. Y central ya es más, por ejemplo, un ictus, un ACV, o sea, una degeneración espinocerebelosa, esclerosis múltiple, lo que digan recién, malformaciones, tumores, etc. Bueno, entonces, el diagnóstico, por todo lo que les estoy diciendo, me imagino que pensarán que es más que nada clínico, porque es evidente y pasa varios. Bueno, es más que nada clínico. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay, digamos, complementarios para hacer, que es el laboratorio, los estudios por imágenes, la audiometría, los potenciales evocados, la electronistagmografía, la videoelectronistagmografía, pero digamos, es más que nada clínico, porque como ya les dije, se ve al paciente, se lo evalúa, vemos la lateropunción, vemos la marcha alterada cuando le hacemos la marcha de Babinski, vemos el nistagmo, que puede ser agotable, inagotable, más los otros síntomas neurovegetativos y demás, nos hace tener todo un cuadro clínico que nos hace sospechar de algo, y es básicamente eso. Y bueno, tratamiento, que básicamente es un poco trato y otro poco miento, porque no hay mucho para hacer en síndrome vestibular más que tratar los síntomas. Bueno, cuando es periférico va a ser básicamente rehabilitación y sintomatológico. Eso, o sea, se trata de rehabilitar al paciente, se lo manda, digamos, hay gente que se especializa en rehabilitación vestibular, que es muy bueno, sirve, realmente sirve, pero bueno, es más que nada, como les decía, un poco trato y otro poco miento, y más sintomatológico. Después central, que es básicamente tipificar la causa y el tratamiento correspondiente, o sea, si es una ACV, ya sabrán cómo tratarlo, si es una esclerosis múltiple, bueno, tuvieron la clase recién, etc. Bueno, esta es la maniobra de Dix, que se utiliza para el vértigo posicional paracístico benigno. Lo que se hace es que se sostiene la cabeza del paciente, se deja colgando en la camilla, se mueve 30 segundos para cada lado. Lo que produce esto es lo que yo antes le decía, es la movilización de los otolitos que produce que el paciente tenga vértigo. Entonces lo que ustedes van a ver cuando se levante es que les va a referir vértigo y nistagmus. Y bueno, acá les dejé lo que es básicamente el vértigo paroxístico benigno, que bueno, es básicamente lo que hablamos. Pasamos. Y bueno, bueno, básicamente es muy importante que se lleve en esta clase la diferencia entre lo que es el vértigo y lo que es el mareo. O sea, el paciente va a venir generalmente y les va a decir: sí, doctor, mire, tengo mareos. Ustedes, o sea, están ustedes en lo que les decía antes, la anamnesis dirigida, evaluar bien lo que el paciente llama como mareo, porque capaz que, diferenciándolo, el mareo es la sensación subjetiva. O sea, un mareo puede ser, por ejemplo, un síncope. No necesariamente tiene que ser vértigo igual a mareo. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de vértigo, de síndrome vertiginoso, con lo que ya les dije, el trastorno de la alucinación del movimiento, que el paciente gira, siente que gira en su propio, digamos, eje, o que le gira todo a su alrededor, y eso es el vértigo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Alguna